Saludo a todos, a todas. Un saludo también a los organizadores, las compañeras, los compañeros organizadores. Yo soy Eduardo Suárez, todos me dicen el Negro Suárez, él es Michel Verde, los dos somos de Convocatoria Segunda Independencia de Argentina, una organización que abreva en el nacionalismo popular revolucionario, y nos vamos a dividir la intervención, pero queríamos hacer algunas cuestiones previas, por lo menos para que se entienda exactamente a qué vamos. En principio, había un punto que nos habían designado que tiene que ver con derechos humanos. Entonces, yo voy a hacer una introducción y Michel también va a desarrollar esa cuestión. Y después vamos a entrar directamente a la historia y lo que nosotros proponemos en este debate que está acá. Seguramente lo sustentaremos en las comisiones si hay y en lo que pueda seguir de ahora en adelante. Partimos de la base de los muy buenos aportes que se hicieron ayer y hoy, que tienen que ver, para nosotros, con la interpretación de la realidad. Es decir, se ha descrito la realidad en forma muy profunda, distintas realidades, no una sola, distintas realidades de distintos países de nuestra América, y entonces eso nos resuelve a nosotros de no tener que repetir esa cuestión. En el tema específico de derechos humanos, nosotros decimos que además de ser una organización anticapitalista, antiimperialista, somos una organización profundamente indigenista. Nosotros tenemos una concepción de la historia de nuestra América. Decimos que en nuestra América hay una guerra abierta que se instaura hace 500 años, donde el primer colonialista puso su pie en nuestra América, una guerra de saqueo, de genocidio, de apropiación, de dominación por parte de unos, y una guerra de resistencia por parte de otros. Esa guerra ha tenido picos de muchísima violencia, de mucho nivel de organización y de violencia, y picos por ahí de enfrentamientos más políticos. ¿Cuándo va a terminar esa guerra? Por lo menos para nosotros, insisto, vamos a hacer hincapié siempre en esto, porque no pretendemos imponer a los demás el pensamiento, es el pensamiento que nosotros tenemos. Es decir, esa guerra va a terminar para nosotros cuando el último colonialista, imperialista o sionista abandone nuestra América. Y por lo tanto, mientras tanto, va a seguir en los términos que sea. Y ahí queremos hacer una referencia a los modos, a las formas, a los modos de lucha de cada pueblo. Se mencionó ayer algo de la violencia, se volvió a mencionar acá. Nosotros creemos que los métodos de lucha de cada pueblo los elige cada pueblo y cada organización. Ni nosotros somos quienes para cuestionar los métodos y los medios de lucha de cada pueblo. Cada pueblo, cada organización entenderá cómo pelea, de la forma en que pelea, y en ese marco aparece la cuestión también de la violencia, ¿no? Nosotros decimos también que, y tiene que ver esto con los derechos humanos vistos desde la lucha de clases y la lucha antiimperialista, nosotros decimos también que el sistema capitalista, todos lo saben, se mencionó acá, lo mencionaron también ayer varios compañeros, es uno de los sistemas más crueles, más injustos, es un sistema de muerte, es un sistema que va en contra del desarrollo de la humanidad, es un sistema no solo inhumano, sino que además enfrenta al género humano, el sistema capitalista, en su etapa actual, en su etapa imperialista, llamemos de choreo, de saqueo, de expropiación, es peor aún. Por lo tanto, y este es un primer planteo que hacemos, que seguramente lo sustentaremos o en el debate o en la comisión, el primer planteo que hacemos tiene que ver con las leyes. Un sistema injusto no puede tener leyes justas, ni constituciones justas, ni jueces justos, ni fiscales justos, ¿no? Y esa es una cuestión que Convocatoria Segunda Independencia plantea mucho en la Argentina y en las veces que nos permiten exponer. Es decir, ¿por qué yo tengo que obedecer la ley? Es decir, ¿por qué tengo que luchar en el marco de las leyes que me imponen ellos? ¿Por qué nosotros tenemos que obedecer las leyes de la explotación? Al contrario, nosotros decimos hay que fracturar las leyes de la explotación. Toda la vez, y valernos de las leyes de ellos
las veces que nos sirven. Cuando no nos sirven, no nos sirven. Es decir, solo hay que tener un criterio utilitarista frente a las leyes de nuestros enemigos, salvo que no creamos que el capitalismo y el imperialismo son nuestros enemigos. Nosotros cuando hablamos de imperialismo, por lo menos somos argentinos, en Argentina, el enemigo principal son los gringos, son los norteamericanos, es el imperialismo que nosotros ubicamos. Eventualmente los ingleses, es decir, en la Argentina no ha habido otro imperialismo ni hay hoy que no sea nuestro enemigo principal son los ricos, ¿no? Es el imperialismo norteamericano y lo hemos sufrido en los últimos, o inglés en los últimos 100 años. ¿Qué es lo que planteamos? ¿Desde dónde lo planteamos? Nosotros decimos también que somos una organización de poder. ¿Qué significa? Hemos sido bombardeados en los últimos 30, 40 años, sobre todo con teorías que nos vienen básicamente de Europa, un poco de Norteamérica también, pero básicamente de Europa. Esas teorías que nos dicen, miren muchachos, ustedes pueden putear contra el imperialismo, contra el capitalismo, denunciar, hacer juicio, lo que sea, menos disputar el poder. El poder lo disputan los sectores de la burguesía, eventualmente las izquierdas parlamentarias, las izquierdas que eventualmente son parte de esa disputa. Ustedes no disputan el poder. Y eso es algo que nosotros nos hemos enfrentado y nos enfrentamos muchísimo contra esas teorías autonomistas que decimos nosotros, ¿no? Entonces el poder se discute en esta provincia de Argentina, de México, de Brasil, pero yo no disputo el poder del Estado, por eso nos cayó tan bien ayer el planteo de la compañera mexicana, ¿no? Cuando decía nosotros estamos disputando el poder de México, no de este lugarcito. Nosotros disputamos el poder de México. La verdad que nos sentimos identificados en todo el desarrollo, hasta la última palabra con esa compañera. No recuerdo el nombre, pero la verdad que nos impactó. Entonces, volviendo a esa cuestión, nosotros decimos, el aspecto principal para nosotros es el poder, es la disputa del poder. Y si disputamos el poder, ¿cómo se entiende? Y el poder y la organización van de la mano. Si no se puede decir que yo peleo el poder si no construyo la herramienta para el poder. Las herramientas para el poder, para nosotros, es la organización política, la organización, el frente, lo que fuera, las estructuras organizativas de poder. Nosotros decimos que es difícil concebir la militancia desde el intelecto nada más. Es decir, nosotros tenemos compañeros intelectuales que aportan, pero nos cuesta mucho concebir la militancia si no es la militancia orgánica. O sea, el pensamiento por sí mismo es importantísimo y los aportes que hacen los compañeros pensadores, los compañeros intelectuales, escritores, etc. Y a veces las organizaciones, los partidos revolucionarios tomamos ese pensamiento. Distinto es cuando hay que construir ese pensamiento. Y para nosotros, la construcción de ese pensamiento es la organización política. En este caso, convocatoria segunda independencia o las instancias de acuerdos y de unidades que podamos ir formando. Y hablando de acuerdos y de unidades, también es necesario hacer referencia, porque tanto ayer como hoy se hablaron de unidades, y nosotros a veces, por las experiencias en los últimos años en nuestro país y en foros como este, nos parece a veces que la palabra unidad a veces está demasiado alta, es una vara demasiado alta. Preferimos hablar de acuerdos, ¿no? En instancias como estas, nosotros muchas veces decimos, lleguemos a acuerdos, establezcamos acuerdos, mucho acuerdo en pocos puntos, pero esos puntos, ver si los podemos cumplimentar en los países en los que nosotros estamos. Porque a veces, si no, hay puntos en los que no estamos de acuerdo. Acá surgió un punto, por ejemplo, análisis del imperialismo, y en eso hay que tratar de hacer un esfuerzo sobrehumano para poder acordar sobre lo que estamos de acuerdo y avanzar en eso. Y en ese sentido, entonces, nosotros, ¿qué decimos? Agarrándonos de este concepto de lucha de clase y de lucha imperialista que nos lleva directamente a la organización.
no conseguimos la pelea, la lucha antiimperialista, si no es integrando una organización. Puede ser que sea una vara demasiado alta, pero no entendemos cómo se puede ser militante, cómo se puede ser antiimperialista si no se participa y se pertenece a una organización. Y además, no solo una organización cualquiera, sino una organización que luche por el poder. Por ejemplo, la claridad de esta compañera, ¿no?, que habló de en los temas de género y diversidades. Bien, ¿nosotros a quién le vamos a pedir? A veces nos pasa en la Argentina, ¿no? A Milei le pedimos que nos den leyes de género y diversidad a favor de las mujeres. A Milei le pedimos que nos den más presupuesto para las universidades. No, a Milei hay que sacarlo, pero no a Milei por Milei. Lo que hay que hacer, nosotros lo que planteamos muchas veces en foros parecidos acá en la Argentina, es, en tanto y en cuanto el poder del Estado esté en manos de los capitalistas y de los proimperialistas, jamás nosotros vamos a tener siempre un rol relegado a la petición y, si es posible, al ruego, digamos, sobre esa petición. Distinto es cuando uno dice: yo accedo al poder, saco del poder arquetal y pongo a los nuestros. Eso es otra cosa. La experiencia en el mundo nos indica que los grandes avances, la Revolución Rusa, la Revolución China, Vietnam, todos los grandes avances, con todas las críticas que podamos hacer, los grandes avances implicaron que se accedió al poder, no a una parte del poder, a la totalidad del poder. Y en ese marco es que nosotros venimos a plantear algo que ayer nos insistían bastante, que tiene que ver con el proceso de lucha de clase y lucha antiimperialista en la Argentina, que lo vamos a tratar de hacer lo más sintético posible. En los últimos 100 años en la Argentina, pongámosle para ubicarnos a principios del siglo XX, hasta hoy, la lucha de clase y la lucha antiimperialista ha tenido avances y retrocesos. Grandes avances, grandes retrocesos. Pero hasta los años 70, en general, aún con duros golpes, durísimos golpes a la clase obrera y al pueblo, y con grandes retrocesos, en términos generales, el balance que ha ido avanzando. La lucha de clases y la lucha antiimperialista, nosotros muchas veces lo decimos, no se libra en los tribunales, no se libra con carta documento ni con recursos de amparo. La lucha de clases implica un altísimo nivel de organización, un altísimo nivel de violencia, es decir, se pagan costos en la lucha de clase y en la lucha antiimperialista, costos en vidas humanas y costos en libertades. En la Argentina, ese proceso fue creciendo hasta más o menos los años 70. Esa lucha de clases y esa lucha antiimperialista no solamente se libró en toda la Argentina, sino también se libró en el seno de un movimiento policlasista, de un movimiento como el peronismo, que propugna una sociedad donde la burguesía y el proletariado puedan discurrir por caminos paralelos, sin enfrentarse. Obviamente un planteo utópico, como ustedes verán, ¿no? Es imposible. Pero sin embargo, ese planteo, que comúnmente el peronismo le llama comunidad organizada, una comunidad donde la burguesía recibe el 50% y el proletariado el otro 50%, ¿no? Eso ocurrió en la Argentina, fue el nivel más alto de distribución de la riqueza en la Argentina. Aún así, imagínense, si 4 compañeros somos la burguesía, todos los demás son la clase obrera, nosotros llevamos el 50% y todos ustedes llevan el 50%. Aún así es desigual, ¿se entiende? Entonces la lucha de clases y la lucha antiimperialista se trasladó o estuvo presente en el movimiento peronista desde el inicio, desde el primer día. En términos subjetivos, cuando uno tenía el patrón peronista, el dueño de la Terrabuzzi, el dueño de, qué sé yo, de Chocolate Águila, el dueño era peronista y el obrero también. Es decir, eso no para la lucha de clases. Pero esa lucha de clases se siguió desarrollando en términos cada vez más subjetivos. Entonces, en la década del 60, en la Argentina, fines de los 60,
mediados de los 60, cuando el peronismo cae sin pena y sin gloria y prácticamente sin resistencia, cuando se inicia el proceso de resistencia, ya aparece lo que nosotros llamamos el factor subjetivo, aparecen organizaciones que se plantean, independientemente, aún con identidad peronista, tomar el poder, muchas veces por la ley armada, y construir desde el poder el socialismo. Entonces, eso implicó una guerra interna, sangrienta dentro del peronismo. Como dije antes, salvo que entendamos que la lucha de clases se libra sacando un documento, yo en contra de él o en contra del otro, las luchas de clases implican sangre, mucha sangre. En el caso de la Argentina, en el peronismo, desde la década del 60 en adelante, la lucha de clases se libró fuera del peronismo y dentro del peronismo. Y dentro del peronismo en términos muy, muy sangrientos y de mucho nivel de organización. Y ese nivel de organización era imparable en la Argentina hacia fines de los 60, principios de los 70. ¿Por qué era imparable? Por algo que Convocatoria Segunda Independencia también plantea como una tesis determinante. Así como dijimos, no se puede ser militante si no se milita objetivamente, así como dijimos, no se puede militar objetivamente si no se lucha por el poder, también decimos que necesariamente, sí o sí, el desarrollo de esa lucha de clases tiene que conectar sí o sí con la masa. Ayer se habló acá y se tiró el tema de la vanguardia. Y nosotros decimos, la vanguardia es vanguardia si conduce masas, si se gana el corazón de las masas, si se gana el corazón de la gente. La vanguardia es vanguardia, primero si es organización, si se desarrolla como organización y si se gana el corazón de las masas. Por eso nosotros decimos, la verdad, nos pusieron derechos humanos ahí, pero nosotros no creemos los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no hay, el concepto de derecho humano para nosotros es el concepto de víctima. El compañero que agarra un fusil o que va a militar en una fábrica es un compañero consciente, no es una víctima. En la Argentina, sobre todo, y a caballo de las organizaciones de derechos humanos, se ha tergiversado, le han metido en la cabeza, ¿no? Y parte del peronismo y el kirchnerismo, ni hablar, le han metido, ahora vamos a hablar de eso, le han metido en la cabeza a decenas de generaciones que el luchador es una víctima. ¿No? El tipo que conscientemente va a luchar, lo mata, mancanan, desaparece, ¡ay, pobrecito! Era un bueno que mataron los malos. Jamás es así. En la lucha de clase, en la lucha antiperonista no hay buenos y malos. Unos luchan para consolidar el capitalismo y el imperialismo y otros luchan para enfrentarlo y construir una sociedad sin explotadores ni explotados. Una sociedad socialista o una sociedad sin explotadores. Entonces, este último concepto tiene que ver con la cuestión de la vanguardia. Se es vanguardia si se conducen masas, como pasó en la Argentina en la década del 60 y del 70, donde las organizaciones armadas conducían masas, y conducían realmente masas. Ese proceso de lucha de clases, ese proceso casi imparable, en la Argentina por lo menos, es imparable. ¿Y cómo se estudia eso? Bueno, los gringos, el único imperialismo que tenemos en la Argentina, los gringos del norte, esos gringos también leyeron la lucha de clases. No son boludos, esos tipos también leen la lucha de clases y la lucha de clases. Intervinieron activamente en esa lucha de clases, adentro y afuera del peronismo, a favor del peronismo procapitalista, proimperialista y en contra de los revolucionarios peronistas. Eso es lo que explica lo que muchas veces preguntaban ayer los compañeros, que lamentablemente no hemos tenido tiempo, porque si no lo hubiéramos explicado ayer en este marco, por eso les tomamos un poquito más de tiempo con licencia. Eso es lo que explica algo que ayer muchos compañeros nos preguntaban y no se entendía. ¿Cómo puede haber peronistas a favor del... Bueno, ¿por qué? Porque después del golpe del 76, el único peronismo que quedó presente es el peronismo procapitalista y proimperialista. En su variante más norteamericana, como Menem, en su variante socialdemócrata o progresista, como los Kirchner. Fíjense ustedes, 12 años de kirchnerismo trajeron a Macri. 4 años de vuelta a kirchnerismo trajeron a Milei. Iremos hablando en las comisiones, pero ya adelanto algunos aspectos de este planteo. Las unidades son tales si podemos hacer acuerdos puntuales, si no es muy difícil.
Y los acuerdos puntuales los podemos hacer si somos generosos tratando de acordar en lo que podemos acordar y dejar pendiente lo que no acordamos para en un proceso futuro sintetizarlo. Y lo último es que cualquier acuerdo que hagamos y cualquier desarrollo posterior a esto que estamos haciendo nos va a servir, si lo hacemos, por lo menos para nosotros, en el marco de la lucha de clase y la lucha antiimperialista. Es decir, no concebir estas dos cuestiones, la lucha de clase y la lucha antiimperialista, nos va a hacer hipotecar nuestra militancia. O sea, vamos a producir actividades meramente simbólicas, pero que no nos van a permitir avanzar. Así que, compañeras, compañeros, con esto, ese sería nuestro humilde aporte a esta cuestión. Gracias. Participado activamente en las dos jornadas, sábado y domingo. Felicitamos a todos los compañeros y compañeras que aportaron a las mesas que se fueron estableciendo. Felicitamos también a los compañeros y compañeras que fueron organizadores de todo esto. Y desde ya, Convocatoria de Segunda Independencia se compromete a llevar el caso de la Argentina, todos los acuerdos que se han establecido acá, a profundizarlos. Llamamos a organizaciones de nuestra América y de otros lugares del mundo que se sumen a esta iniciativa latinoamericana que pretende ser internacional, que se sume a estos acuerdos que hemos alcanzado, que son básicamente anticapitalistas y antiimperialistas. Y queremos saludar también específicamente, recordar a tantos compañeros y compañeras que en este mismo momento, mientras nosotros estamos acá deliberando, están en muchísimas cárceles de nuestra América y del mundo. Específicamente a los compañeros peruanos y compañeras peruanas, muchos de los cuales llevan más de 30 años de detención, a los compañeros y compañeras de Colombia, que muchos de ellos han sido suscriptores de los acuerdos de paz y todavía están detenidos. Una mención especial al comandante Simón Trinidad, que está en este momento cumpliendo prisión perpetua en una cárcel gringa. A los compañeros y compañeras de las comunidades mapuches que en los últimos 2 años en Argentina y en Chile han sufrido terrible represión y cárcel. A los compañeros que están en este momento acá mismo en las cárceles de alta seguridad de Chile desde hace muchos años, a las 3 compañeras nuestras paraguayas, Carmen, Laura y Francisca, que están en este mismo momento en un penal de altísima seguridad en Paraguay, en las peores condiciones que nosotros podemos imaginarnos. Todos ellos y todas luchando permanentemente por las causas justas de las cuales acá hemos estado deliberando. De todos ellos nos acordamos permanentemente y por todos ellos seguiremos peleando, en el sentido de que por lo menos para Convocatoria a Segunda Independencia, la prioridad siempre van a ser los presos políticos que luchan, aquellos que están detenidos por luchar, aquellos que han sido detenidos por acciones determinadas en el marco de la lucha. Y en ese sentido nos comprometemos a no dejar piedra sobre piedra en el momento que sean, en los lugares que sean, para alcanzar su libertad. Gracias.